El Senado aprobó el proyecto de ley que prohíbe el uso de celulares en todos los colegios a partir de 2026. Ahora la iniciativa deberá cumplir su tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados. Para hablar de fondo en este tema, estamos con Luisa Sotomayor, autora del libro Yo Digital, todo lo que necesitas saber para ser la mejor versión de ti en Internet. Luisa, un placer, gracias por acompañarnos. Hola Nico, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ahora, primero, ¿qué te parece esta ley? Ha sido todo un trabajo en términos de desarrollo, miradas a favor de los celulares en los establecimientos educacionales, en contra, algunos con dudas, otros con no. ¿Este proyecto te parece bien, primero que todo, y avanza con respecto a lo que se quiere buscar? Sí, me parece que está bien regular el uso de los celulares en los recintos escolares. Hay dos aspectos. Esta ley yo entiendo que está limitando la regulación a la sala de clases. Sí. También hay tendencias mundiales de limitar el uso totalmente en los establecimientos educacionales. Que eso es importante porque hay una diferencia, y ahí lo vamos conversando, entre limitar, restringir o prohibir, que también otro punto lo vamos a conversar. Sí. En la sala de clases, de hecho, durante actividades curriculares dentro de la sala de clases, pero no habla del establecimiento educacional. Correcto. ¿Por qué hay una diferencia ahí? Bueno, a ver. Más allá de lo obvio, evidentemente. Más allá de lo obvio. A ver, esto es importante mirarlo desde una perspectiva de derechos de los niños y niñas. Ya tenemos la Convención de Derechos del Niño, que tiene un listado de derechos, que es un tratado de derechos humanos al que Chile adscribe desde el año, la Convención tiene más de 30 años ya, y que los niños y niñas tienen distintos derechos que entran en juego cuando el teléfono está adentro de la escuela. Obviamente está el derecho a la educación. Claro. Y el teléfono puede ser un factor distractor. Hay evidencia que demuestra que un niño o niña tarda hasta 20 minutos en poder enfocarse de nuevo si es que está distraído por un celular durante las clases. Perfecto. Pero también hay otros derechos, como el derecho a vivir libre de violencia, que también se exacerba con el uso de los teléfonos adentro de los establecimientos educacionales, y eso llama más en la escuela y no necesariamente en la clase. Y eso está más relacionado al bullying en línea, y cómo tú tienes una herramienta que ayuda a potenciar eso. El ciberacoso está estrechamente relacionado con el bullying que sucede en persona. Eso es otra manera de traducir bullying. Entonces también hay evidencia hoy día desde UNESCO y desde UNICEF que el limitar el uso de los celulares adentro de los establecimientos educacionales, por una parte, ayudan a garantizar el derecho a educación, y la evidencia demuestra que hay mayor rendimiento académico y mejor desempeño cuando el uso está prohibido dentro de la sala de clase. UNESCO hace poco sacó un estudio donde citó una investigación de la Universidad de Chicago, donde en Bélgica, en el Reino Unido y en Italia se investigó el impacto de la prohibición de teléfonos adentro del aula. Y hay una mejoría en lo concreto, más allá de la teoría. En lo concreto, los teléfonos adentro de la sala de clases está comprobado que distraen, que dificultan el aprendizaje, que le hacen la competencia a la enseñanza que está dando el profesor o la profesora. Y cuando se argumenta que el celular, así como pantalla, digamos, como una tablet u otro dispositivo, puede ser una herramienta para potenciar la educación. Es una herramienta para potenciar la educación, efectivamente. Y así como UNESCO está monitoreando el impacto de las leyes que restringen su uso, también está monitoreando cómo la tecnología puede apoyar la educación, y tiene directrices. Por ejemplo, la herramienta educativa aporta, es pertinente, es segura. ¿Qué tipo de información esa herramienta educativa recopila respecto de los niños y niñas? Hoy día recopila mucha información personal y de privacidad, y hay poco avance en cuanto a legislación de la herramienta educativa. Es interesante también hablar un poquito de tu libro, la mejor versión de ti en Internet, porque versiones pueden haber múltiples. Pero en ese último punto, te hago la pregunta, ¿es muy distinto como material para potenciar la educación? A eso me refiero, como argumento de que el celular no hay que satanizarlo en los colegios. Es muy distinto pedirle a un alumno o una alumna que durante 15 minutos saquen su celular para buscar información en Internet,
a yo entregarles una tablet, que busquen información y luego sacar la tablet, entendiendo que todos los colegios no tienen la posibilidad de tener 20 tablets, evidentemente, sería lo ideal. Sería lo ideal, obviamente el mundo ideal siempre es un mundo un poco más desconectado de la realidad, pero también es dónde busco la información, cuál es la veracidad de la información. Estoy usando inteligencia artificial, esa inteligencia artificial está siendo forzada para entregarme alguna respuesta que muchas veces pasa y por lo tanto inventa muchas veces o te fuerza una respuesta. ¿Cuál es la fuente que está consultando la inteligencia artificial? Y cómo el apoyo tecnológico afecta el pensamiento crítico. Es muy importante usar la tecnología como una herramienta que apoya, es decir, o sea, tenemos toda la información del mundo disponible así, pero ¿cómo enseñamos a buscar? ¿Cómo enseñamos a discriminar entre la información? El pensamiento crítico. Y a poder comparar posturas. O sea, si yo digo, muéstrame esta fuente y muéstrame esta otra fuente, que van a ser visiones distintas, ¿cómo yo uso más de una visión para tomar una decisión? Entonces, el uso de la tecnología para apoyar la educación es una buena herramienta. También los niños pueden acceder a mucha información, se rompe la brecha, la brecha de la información también, porque democratizas el acceso a la información, pero eso tiene que ir acompañado de enseñanza de bienestar digital, enseñanza de autocuidado en Internet, enseñanza de pensamiento crítico. No basta con solamente entregar un dispositivo y decir busca. Hay que enseñar a los niños y niñas a cuáles son los riesgos que pueden ser también, asociados, ¿no? Y acompañar ese proceso. Y el profesor no es reemplazable por la tecnología. El gran tema es cómo la tecnología acompaña este proceso de enseñanza, pero no reemplaza el proceso de enseñanza. Lo comentábamos, en el concepto igual es relevante. Restringir, limitar, prohibir, no son sinónimos. Si uno empieza, digamos, a los detalles, el diablo está en los detalles. ¿Hay que prohibir, restringir o limitar? Mira, hoy día aproximadamente el 40% de los sistemas educacionales en el mundo tienen algún tipo de ley que limita o restringe. Eso no está desagregado hoy día por un límite total en la escuela o en la sala. Está todo junto, pero sí hubo un aumento en los últimos 10 años, en un 10%, perdón, en el último año en un 10%, o sea, de crecimiento. Hay una tendencia mundial a tener leyes, que eso es lo más importante. ¿Cómo tienes una ley que proteja y que establezca los límites? Algunas leyes lo dejan a criterio de la escuela también. ¿Cuánto lo abren? Yo, personalmente, yo creo que hoy día no hay suficiente medidas protectoras para que los teléfonos ingresen a la escuela. En las experiencias internacionales que y más encima la realidad chilena, o las realidades chilenas. Y además, a ver, hablemos un poco de ciberacoso y de bullying. El bullying en el mundo ha aumentado, el ciberbullying. Y en Chile también. Hay dos maneras que se han medido en Chile. El Global Kids Online, que es la encuesta de uso de Internet que tiene mayor credibilidad en el mundo, y en Chile se hizo el año 2015 y se hizo el año 2022. Y desde el 2015 al año 2022 se mostró un incremento en las situaciones negativas de niños y niñas en Internet. Y la Superintendencia de Educación, y aquí me puedo equivocar con la cifra, pero una cifra alta, así como de 50-60%, que aumentaron en un año las denuncias de ciberacoso. Hoy día está comprobado que... ¿Y se puede existir una cifra negra, digamos, donde no hay denuncia? Es que hay una cifra negra porque el ciberacoso sigue siendo mundialmente lo que se llama underreported. No tenemos suficientes denuncias, los niños no reportan por múltiples razones. Sí, claro. Por miedo, por amenaza, por miedo a que le quiten el dispositivo, a que eso empeore la situación. Hoy día la evidencia demuestra que en los colegios, en recintos educacionales donde se ha limitado o se ha prohibido el uso de los celulares en el recinto escolar, han disminuido también los índices de ciberacoso. ¿Y por qué se da eso? Porque uno diría, bueno, el ciberacoso, que ojalá no existiera, pero está presente y hay que, como adulto que no vivió por eso, otro tipo de acoso, digamos, pero no el ciberacoso, aprender sobre ello. Pero ¿por qué si yo lo restrinjo en el área del establecimiento educacional, igualmente el niño, niña, adolescente va a tener un celular a disposición fuera? O sea, puede hacer igualmente el ciberbullying. O sea, no lo estás eliminando. No lo estoy eliminando. Lo estás limitando en el momento. Lo estoy acotando en los minutos donde se puede generar eso. Porque si yo tengo un problema contigo
en el colegio, si yo tengo mi teléfono, yo puedo amplificar eso. Lo puedo grabar, tener lo la puedo evidencia. grabar y puedo trascender los límites del recinto educacional. Si no tengo el teléfono, ese proceso se va a demorar. O sea, no es que tú lo prohíbas, pero generas también como que cierras el círculo de acción. Además, hoy día tenemos el tema de la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial está influenciando en los escenarios de ciberacoso, tanto en la creación de imágenes desnudas como en la creación de contenido que puede ser desarrollado para hacer daño. Por ¿sí? ejemplo. Como para perfilar personas. Yo puedo decir, dime todo lo que yo quiero saber de Nicolás y cuéntame cuál es la mejor manera que yo tengo para hacerle daño. Entonces, hay una herramienta instantánea de perfilamiento, de creación de material, hay cosas que trascienden el recinto escolar, que es la conexión entre el ciberacoso y el crimen organizado, que también está creciendo en el mundo, lamentablemente. Yo tengo varios sombreros y trabajo en eso y viendo las tendencias mundiales hoy día de cómo hay mayor conexión entre el ciberacoso y la inteligencia artificial y finalmente estás trayendo a ese mundo adentro de la escuela atentando contra la educación y contra el vivir libre de violencia. Ahora, aquí hay una ley que está avanzando y Sí. que en 2026 debería ya empezar a hacer práctica. Habrá un tiempo, evidentemente, que los colegios tengan que ir aplicando. Las comunidades educativas, no solamente los colegios, esto no solamente pega el colegio, sino de quienes conforman el colegio o el establecimiento educacional en general. En ese sentido, uno preguntaría, y esto es un tema legislativo, pero desde la idiosincrasia chilena, ¿por qué se ha demorado tanto? ¿Es porque los adultos no hemos captado esto? Porque todavía estamos en la discusión de a qué edad yo puedo darle un celular a mi hijo para que esté conectado, para saber dónde está. Muchos dicen, nunca darle el celular, ok, darle a partir de los 13, de los 8. Yo he escuchado distintas edades. ¿Sigue todavía esa discusión? Todas las anteriores. anteriores. O sea, está comprobado que las legislaciones tienden a avanzar un poco más lento que la rapidez de la tecnología. Sí. Y uno de los grandes desafíos es cómo generamos legislación que se anticipe también a los desarrollos tecnológicos. Naciones Unidas acaba de sacar 2 directrices importantes. Una es la Convención de Cibercrimen, que es un tratado legalmente, que tiene obligaciones legales para los Estados miembros de cómo legislar los crímenes que se realizan en Internet y la conexión con el cyberbullying. Y también lo que se llama el Compacto Global Digital, que es cómo generar una gobernanza de la inteligencia artificial que sea inclusiva, protectora, etc. Estos tratados debiesen estar considerados en los procesos de creación de leyes porque son las directrices de cómo no asegurarse, pero ir anticipando esta evolución y que tu ley no quede obsoleta en un año con una nueva ley de inteligencia artificial. En términos de inteligencia artificial, lo que está haciendo la Unión Europea. Por ejemplo, hay una desconexión un poco a nivel de legislación en todo el mundo hoy día, lamentablemente, entre las leyes que se están haciendo para proteger a los niños y niñas en Internet, incluyendo leyes de prohibición de teléfono en escuelas, pero no solo limitado a eso. A cualquier ley que busque proteger a niños y niñas en Internet, hay una desconexión hoy día con leyes que buscan regular la inteligencia artificial. Entonces, el desafío es asegurarse que las leyes conversen y que si tú vas a buscar el interés superior del niño y la niña, que eso es lo que finalmente buscamos, ¿cómo escogemos el mejor escenario posible para un niño y para una niña? Y cómo hacemos leyes que respeten ese interés superior del niño y la niña, pero que también anticipen los desarrollos tecnológicos. Es un tremendo desafío para los legisladores, Sí, claro. porque implica anticipar y estar muy al día de las tendencias. Papás, mamás tienen otra capa de discusión, otra capa de preocupación, las que tú nombraste, a qué edad le doy el primer teléfono a mi hijo, a mi hija, cómo configuro el control parental en mi dispositivo, cómo lo cuido. Nadie nos enseñó a cuidarnos. Yo tengo más de 40 años, a mí me enseñaron muy bien a mirar para los dos lados antes de cruzar la calle, pero nadie me enseñó cómo cuidarme en Internet por razones obvias. Porque no existía, pero no estaba democratizado o masificado. Hoy día hay una brecha. Muy al día en la tecnología, pero ahora todas las de inteligencia artificial uno está aprendiendo, en mi caso, lo que es inteligencia artificial. Digamos. O sea, y nuestra generación la usa para direcciones de cómo llegar a un lugar y la generación nueva están haciendo negocios. Claro. O sea, totalmente hay otro lado. Entonces, hay muchas capas que influyen en el no tener todas las respuestas, tanto papás, mamás, y por lo mismo, todas estas leyes tienen que ir acompañadas
de educación. Entonces no puedes decir se prohíbe y ya está. Esto no es restringir y prohibir per se. Tiene que ser de hecho, restringes o prohíbes y educas. ¿Cómo educas Claro. para que la herramienta sea un apoyo a la educación y no atente contra la educación? Déjame ir a una cosa práctica porque también la ley genera una cierta excepción. Dice, en el caso de educación media, los establecimientos podrán definir espacios u horarios específicos donde el uso de celulares esté permitido, atendiendo a la autonomía progresiva de los estudiantes. Sí, de ¿Está hecho... bien o mal eso? Es que a ver, no o todo correcto, más que bien o mal, porque aquí esto no es blanco y negro. Digamos. Sí, efectivamente. Hay varias consideraciones que se toman en todos los procesos de legislación de limitar el uso de la tecnología. Niños y niñas con problemas de salud que necesiten acceder a la tecnología, que por ejemplo un niño con alguna discapacidad donde la tecnología es su herramienta de comunicación con el mundo. Tú no puedes llegar y restringir, no lo puedes usar porque le cortas su nivel de comunicación. Totalmente. Y los niños y niñas no son todos iguales y hay un desarrollo de crecimiento y que las políticas y las estrategias que cuidan a los niños y niñas tienen que tomar esas etapas de crecimiento. Entonces, un niño o una niña de 5 años no es lo mismo que un niño o una niña de 16. Totalmente. El entendimiento de niños, toda persona menor de 18 años tiene distintas necesidades. Dentro del mundo de la adolescencia, la conexión entre los pares, el sentido de pertenencia, la pertenencia grupal, también es importante. Entonces existe esa... o también, por ejemplo, los estudiantes pueden estar haciendo trabajos que sean sobre tecnología, sobre innovación, etcétera. Entonces, está bien que existan diferencias en la aplicación de la ley según las capacidades evolutivas de un niño o una niña. Ahora, en algunos lugares lo están dejando a criterio de la escuela, otros lugares están creando los criterios ya preestablecidos, pero también el prohibir absoluto y totalmente sin matices tampoco va a ser una respuesta considerando que tu audiencia tiene matices. O sea, la prohibición absoluta, digamos, del celular puede tener un efecto adverso. Claro, O sea, la prohibición por prohibición, volvemos a eso. La prohibición por prohibición. Tú puedes decir, el default es, se prohíben los teléfonos. Claro. Si es que enseñanza media tienen que organizar una actividad, se les va a dar un espacio y un horario para hacerlo, por ejemplo. Está haciendo así, en esta sala van a poder meterse de tal hora a tal hora a organizar su fiesta, paseo, curso, actividad, junta de plata, no sé. ¿Ya? Entonces, hay muchos lugares que lo están limitando incluso con el espacio adentro de la escuela. ¿Por qué se busca eso? También para proteger. O sea, ¿cómo das permisos y al mismo tiempo te aseguras que esos espacios sean espacios protectores? Aquí siempre nos preguntamos qué es lo mejor. Cuando uno analiza algo desde una perspectiva de derechos, los derechos no son totalmente absolutos. Uno tiene que ponerlos como en una balanza. ¿Ya? Claro. Tú dices, yo tengo libertad de expresión. Ya, pero tú tienes libertad de expresión mientras no promuevas el odio. Siempre la máxima y el norte aquí tiene que ser el bien superior del niño o la niña. ¿Qué es lo mejor para el niño o niña? Ya. Siempre. Entonces, sí, tienes libertad de expresión, pero tu libertad de expresión no puede atentar contra el derecho a educación de otra persona, o no puede promover el odio. O si tú estás en una sala de clase y alguien se para y empieza a gritar y decir, no, yo tengo libertad de expresión, ya, pero tú estás atentando contra el derecho de los otros niños o niñas de aprender. Claro. Entonces, tú siempre tienes que analizar, ok, ¿cuál es el derecho que prima en este? ¿Cómo encuentro una solución que dé equilibrio entre el derecho a acceso a la educación, el derecho a libertad de expresión, el derecho a acceso a informarme, el derecho al juego, el derecho a tener privacidad? ¿Cómo encuentro el equilibrio? Y eso es el gran desafío que existe en estas leyes, porque tú tienes que proteger a los niños y niñas que vivan libres de violencia, tienes que proteger su derecho a educación y que todo esto esté en un ambiente seguro. No es fácil. No es fácil. No es fácil para nada. Y aparte que hemos tenido un proceso que han habido cosas bien extraordinarias, en lo bueno y en lo malo. Por ejemplo, en la pandemia. En la pandemia donde los colegios estaban cerrados. Y donde los celulares, tablets tenían cosas muy buenas, poder seguir conversando con el amiguito, la amiguita, o tener algún tipo de relación, digamos, dentro de eso, lo que se dio, digamos. Pero muchos dijeron, ¿habrá sido bueno o malo? Bueno, era lo que había. Era lo que había. Imagínate si no hubieras tenido esa opción, no podías salir a la calle. Yo me voy a colgar de algo que tú dijiste, Nico, que es muy importante, que es no satanizar la tecnología y no satanizar las pantallas. Okay. La tecnología y las pantallas pueden ser un punto de entrada en ese caso, durante la pandemia, a acceder a la educación. Si no era por eso, no te podías educar. Yo me refería solamente a la parte social, pero el tema educacional era lo que había. También los niños y niñas también. Era la manera de estar conectados con sus pares, claro. Era la manera de conectarse con el mundo. Estaban súper silenciados los niños y niñas durante la pandemia.
pero también puede ser un puente de entrada para estar más seguro. O sea, por ejemplo, durante la pandemia vimos muchas experiencias internacionales donde niños y niñas usaron la tecnología para crear canales de apoyo en salud mental para sus pares, para crear canales de reporte de violencia. Por ejemplo, me encanta este ejemplo, una niña en Polonia diseñó una página web que era una página de cosméticos falsa. ¿Ya? Y que tú estabas comprando cosméticos, pero en realidad era un sistema para reportar violencia y dependiendo del producto que tú estabas comprando, el tipo de violencia que tú estabas sufriendo. Era como un código. Era un código. Ya. Y incluso tú podías hablar con un agente de ventas que era un oficial de protección que te podía guiar en tu proceso e incluso conectarte con la policía si era necesario. Y te hacían preguntas así como en código, preguntando qué grado de alcohol soporta un producto para tu piel, que era una forma escondida de preguntar si la persona que estaba abusando violentamente estaba bajo las influencias del alcohol. Una solución impresionante, creada por una niña de 17 años en Polonia, usó Internet y usó la tecnología para crear un canal directo de ayuda a otras niñas que estaban encerradas en sus casas, muchas veces viviendo con las personas que podían ser violentas con ellas. Entonces, no satanicemos la tecnología, porque la tecnología también es una manera de conectarme con mis pares, de acceder a ayuda. A veces cuando no tengo nadie más con quien hablar, a veces voy a encontrar Claro. A través de la tecnología un grupo o una comunidad que me apoye si soy una persona que no se siente cómoda en el lugar donde estoy, etc. Entonces, no la satanizamos. Lo que hacemos es cómo la maximizamos para asegurarnos que apoye los procesos y que no atente contra los derechos. Y ese es el gran desafío. Y volver a lo que tú mencionabas, Luisa, porque aquí está la ley, pero también está lo que tiene que ir complementando, conviviendo con la ley. Sí. O sea, en las distintas realidades que viven los niños y niñas, evidentemente, en la pega que tienen los adultos. Es muy fuerte, es muy grande y es muy pesada. Es muy pesada, Sí, claro. sí. Porque obviamente nadie nos enseñó como padres, como madres, como abuelos, cuidadores, como el adulto que está acompañando a los niños y niñas. Nadie nos enseñó cómo protegernos en Internet. Además que Internet fue desarrollado principalmente para adultos. Nunca fue concebido con niños y niñas en mente. Y además Internet, las redes sociales, las plataformas de juego, los espacios donde niños y niñas interactúan, se miden por la cantidad de tiempo que los usuarios están en la plataforma. Entonces ellos se busca que estén más. Yo te apunto, en eso, Internet uno es el producto, porque todo lo gratuito en algo se retribuye, digamos. Además. En la información, en el perfil, el enviarte, oye, buscaste algo sobre algo. Hay 5 ofertas que te doy. ¿Cuál es la Para los niños responsabilidad? es impresionante. Es impresionante, y no solo eso, o sea, se habla incluso de que se puede limitar la capacidad de libertad de pensamiento de los niños y niñas por cómo funciona el algoritmo, porque te muestra solo lo que viste la última vez. Lo que tú quieres. ¿Sí? Lo que tú quieres ver. Entonces, ¿cuánta libertad de pensar tienen? Hay nota al margen, voy a volver al tema de los padres y madres. La Convención de Derechos del Niño se comenta permanentemente. Y el comentario número 25, hace un par de años, fue sobre los derechos de los niños y niñas en un mundo digital. ¿Cuáles son las recomendaciones para los gobiernos para que los derechos de niños y niñas se garanticen en el mundo digital? ¿Y cuáles son las medidas que tienen que tomar para poder no sancionar, sino que decir, ok, los niños y niñas tienen el derecho a vivir libre de violencia. ¿Cómo garantizo que este derecho se cumpla cuando están en Internet? Y por lo tanto, ¿cuáles son las leyes que tengo que impulsar? Todas las acciones que los gobiernos hagan para proteger a los niños y niñas, porque son los primeros responsables, y eso implica protegerlos en Internet, tienen que ir acompañados de una cierta cantidad de cosas. Por ejemplo, educar a la comunidad de adultos. ¿Cómo apoya a padres y madres en tener herramientas de acompañamiento? ¿Cómo lo apoya en que sepan configurar los controles parentales? ¿Cómo los apoyas dentro de conversaciones sobre tecnología? Hay muchas experiencias en el mundo preciosas donde niños y niñas, sobre todo harto en África, donde niños y niñas son los que hacen talleres y le enseñan a sus padres y madres a cómo protegerlas, porque eso también ayuda a la conversación que tiene que darse, a disminuir esa brecha generacional. O sea, siempre las generaciones de padres, madres, cuidadores ha tenido una diferencia generacional con sus hijos e hijas, pero yo me atrevería a decir que en los últimos años esa brecha se ha exacerbado de una manera que no hay precedentes tampoco. Entonces, ¿cómo acompañamos esos procesos para padres, madres y educadores donde se sienten solos también y que tienen la responsabilidad de cuidar a su hijo o hija y no tienen la información? No saben cuáles son los riesgos a los que se están exponiendo, no saben cómo
cómo monitorear su actividad, no saben cómo tener la conversación con un niño y una niña y cómo ayudarlos al autocuidado. Es absurdo desde un punto de vista de derecho que un niño o niña sea responsable por su protección. Eso pasa por un tema de mayor regulación a las empresas de tecnología. ¿Cómo las regulas más? Claro. ¿Ya? Y eso es otra discusión gigante, que hay mucho dinero involucrado y hay mucho bloqueo internacional para ese tipo de regulaciones. La Unión Europea, como tú dijiste, está avanzando un montón. Australia, el Reino Unido son ejemplos internacionales que están siendo un poco más firmes con la regulación para las empresas también, porque pasa por también prohibir ahí. Sí, pues por ahí va el tema. Temazo, Luisa Sotomayor, agradecerte el tiempo y poder conversar sobre este tema, claro, desde la ley, pero lo que involucra, digamos, todo esto de los celulares, los niños y también los adultos en este sentido. Muchas gracias. Encantada, cuando quieran. Que estén muy bien. Igualmente.